Hola, buenos días, Yamil. Hola, buenos días. Hola, Claudia, buenos días. Hola Claudia, buen día. Buenos días a todos los que se están integrando a este webinar. Vamos a esperar unos minutitos más para que entre la mayor cantidad de personas y vamos a dar comienzo. Buenos días a todos los que se están sumando. Muchas gracias por los que pueden prender las cámaras también para poder verlos y que también la expositora pueda ver sus reacciones también. Así es que 9:05 comenzamos ya para hacer honor a los tiempos de cada uno y para que acceda la mayor cantidad de personas a este webinar.
Listo. Vamos a dar comienzo entonces. Nuevamente, bienvenidos, muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la más cordial de la bienvenida a otro de los eventos de FGE de este año, llamado Ciclo de Formación y Tendencias. Mi nombre es Francisca Soto, yo soy coordinadora del área de estudios y capacitación de la Fundación y voy a estar moderando esta charla. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a nuestro auspiciador Enex, ya que con su apoyo esencial, obviamente, nos permite difundir y seguir llegando y realizando más de este tipo de charlas. El webinar de hoy va a quedar grabado y disponible en nuestras plataformas. Vamos a conversar con Rebeca Zamora sobre compliance con perspectiva de género, del riesgo a la oportunidad. Una charla que obviamente va a estar centrada más que nada en dar consejos prácticos para que ustedes lo puedan trabajar y lo puedan llevar a sus propias organizaciones. A modo introductorio, Rebeca es socia de HD Group, del área de compliance y laboral, abogada de la Universidad de Chile, con amplia experiencia en asesorías a personas jurídicas en programa de cumplimiento, gestión y mitigación de riesgos. Tiene un máster en política criminal y diplomas en Compliance y Derechos Humanos. Es académica en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde dirige el curso de investigaciones internas corporativas y profesora en el Diplomado de Perspectiva de Género para el Cambio en las Organizaciones de la Universidad de Chile. Además, Rebeca es autora del exitoso libro Investigaciones Internas Corporativas, un enfoque desde el compliance, y recientemente fue nombrada Country Chair de G100. Entonces, el compliance con perspectiva de género no solo nos ayuda a prevenir los riesgos legales y reputacionales, sino que también fortalece la cultura organizacional y agrega valor a lo que estamos haciendo. En esta charla vamos a explorar conceptos claves, vamos a identificar desafíos y se van a presentar acciones concretas para incorporar lo que es la equidad de género en los programas de cumplimiento. Más que una obligación, este tema es una oportunidad para construir entornos más justos, diversos y sostenibles dentro de las organizaciones. Así que, Rebeca, bienvenida a este espacio de conversación. Muchas gracias por darte este tiempo y el micrófono es todo tuyo. Super, muchas gracias por esa bienvenida, Francisca. Gracias también a todos los que se han conectado a esta hora. Son bastante más de los que pensé en relación al tema, porque muchas veces, bueno, y sobre todo en marzo, ¿cierto? El mes de digamos, porque está justamente el Día de la Mujer, hay hartos conversatorios que se relacionan con género, pero lo que les contaba Francisca, ¿cierto? Es que la idea hoy día es tratar de darle una visión práctica, porque se escucha mucho discurso respecto a la necesidad de equidad de género, pero cómo hacer que eso sea transversal dentro de las organizaciones y vayamos directamente a normas prácticas, creo que se ha hecho mucho más difícil. Entonces, tenemos políticas de equidad de género, pero no necesariamente esas políticas implican que las organizaciones tomen medidas efectivas para que esa política sea real. Entonces, el enfoque que quise darle hoy día a esta charla es ese. Así que gracias, Francisca, Magdalena, a Fundación Generación Empresarial por la invitación, a nuestro auspiciador, ¿cierto? Yo les voy a compartir una presentación, ¿ya? Es una presentación que tiene harta información. Yo no tengo ningún problema en compartírselas después, se las voy a mandar para que la puedan compartir en PDF. Si no, me la piden a mi correo, que está ahí también. No tengo ningún problema en compartirla y que ustedes la puedan utilizar. Lo único sí es que como estamos en una charla de compliance, lo que uno hace cuando toma información de la presentación que ha recopilado otra persona, cita al autor, ¿cierto? Pero la pueden utilizar libremente fuera de eso. Así que ustedes me dicen cuando se vea a pantalla completa. Ahí se ve. Ahí se ve, sí. Perfecto. Ya. Yo los veo, pero ya muy poquito, así que, digamos, les agradezco en todo caso, pero los voy a dejar aquí al costadito para que sea más fácil. Ya, este es el titular entonces, ya lo conocieron, del riesgo a la oportunidad en materia de compliance con perspectiva de género, cómo incorporamos esto finalmente a las organizaciones. Yo creo que la primera pregunta que uno debiera hacerse es, ¿qué tiene que ver el compliance con género?
¿no? Y la verdad es que bastante. Si nosotros vamos a hablar, ¿cierto?, de la famosa cultura de integridad, que es el concepto que constantemente se repite cuando hablamos finalmente de la finalidad, ¿cierto?, el logro que queremos con el compliance, necesariamente entonces tenemos que decir que la cultura de integridad tiene que preocuparse por este asunto. Y como nos gusta harto la ley 20.393, ¿cierto? No puedo dejar de hacer referencia a una norma que a veces pasa desapercibida, y es que en el año 2018, cuando se dictó la ley 21.121 y se mejoró bastante nuestra regulación respecto al cohecho, se incorporó esto, digamos, como puede ser una contraprestación económica o de cualquier otra naturaleza, significa que estos mal llamados favores sexuales, que en realidad son abusos sexuales, también podrían ser una forma de acoso sexual, pero también a su vez de cohecho, o sea, un ofrecimiento de ese tipo a un funcionario público, la exigencia de un funcionario público de ese tipo de ofrecimiento podría ser una cuestión que sea, digamos, considerada cohecho. Y eso muchas veces no se ve, yo no lo veo por lo menos en la mayoría de los protocolos que dicen relación con el relacionamiento con funcionarios públicos. Ahí entonces hay una brecha donde no hay perspectiva de género porque no estamos incorporando necesariamente cuál es ese beneficio de otra naturaleza y que podría tener justamente esta naturaleza. Y también tenemos la norma de carácter general 461, ¿cierto?, de la CMF, donde hay distintos temas que reportar, pero uno de ellos, que es uno de los más relevantes, son las brechas salariales que están basadas en género. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que también el compliance y el género se juntan dentro de las investigaciones internas por la necesidad que tenemos en los procedimientos, digamos, y por mandato de la ley, como principio, incorporar perspectiva de género dentro de las investigaciones de género, dentro de las investigaciones, perdón, internas. Y eso significa que no solamente durante digamos, al inicio del proceso, con las medidas cautelares, ¿cierto?, que hay que dictar en favor de las víctimas, sabemos que además la mayoría de los casos hoy día son de maltrato laboral o de acoso sexual, pero son mayoritariamente las mujeres, ¿sí?, de acuerdo a las estadísticas que ha ido revelando la Dirección del Trabajo, sino que es un enfoque que hay que incorporar a lo largo de todo el procedimiento. Eso significa que las medidas cautelares pueden cambiar de resguardo, ¿no? Eso significa también que el trato respecto a la víctima tiene que ser especial considerando la posición en la que se encuentra, muchas veces también el victimario, que puede sufrir también distintas formas de acoso. Por lo tanto, la perspectiva de género no es únicamente pensando en la mujer. Ese es un error muy común, porque se busca equidad, pero lo cierto es que los problemas o las brechas de género que tenemos, lo voy a mencionar enseguida, también afecta a los hombres. Y eso implica entonces que todos estos protocolos que hoy día la ley Karin empuja a tener tienen que contar con esta perspectiva de género. Entonces, la pregunta que sigue, evidentemente, es, perdón, ¿qué es entonces la perspectiva de género, ¿no?, como metodología? Y ahí nos encontramos con que es una metodología, una forma de analizar distintas situaciones donde lo que se busca es equiparar la brecha que existe entre hombres y mujeres. No es más que eso, es importante, digamos, relevante, pero es una metodología finalmente de trabajo. Y lo que nosotros debiéramos considerar cada vez que la aplicamos, insisto, es que, porque si no es un sesgo muy importante, es que no únicamente está buscando la protección de la mujer, los problemas que tenemos asociados a la falta de perspectiva de género, vuelvo a insistir, afectan a los hombres. Tanto es así que, bueno, no hay cuadro de comparación entre el acoso que existe entre hombres y mujeres, digamos, en las tasas, pero muchos hombres muchas veces no se van a atrever a denunciar un acoso sexual por el temor a lo que le van a decir sus pares respecto a esa situación, ¿no? O lo que va a costar finalmente creerle a un hombre víctima. Y todo eso tiene que ver con distintos sesgos machistas, sesgos que tienen que ver con género y con nuestra cultura heteronormada, donde no esperamos que sea un hombre el que denuncie un acoso sexual. Eh, y la verdad es que aquí hay algunas estadísticas que les dejo, ¿cierto?, en relación a percepciones que se han hecho
respecto a Chile, ¿cierto? Y también cómo está nuestra brecha salarial a la OCDE. Antes de la pandemia nos íbamos a demorar cerca de 70 años en lograr la equidad de género, según lo que decía la ONU, ¿ya? En nuestro país específicamente. Y luego de la pandemia, esa brecha llega casi a los 100 años. ¿Por qué? Porque, contrario a lo que se pudiera pensar, lo cierto es que la pandemia relegó bastante más a las mujeres al hogar y les hizo cumplir con no solamente su trabajo, sino que también con tareas domésticas que no necesariamente fueron equitativas, obviamente, entre hombres y mujeres. Entonces, muchas mujeres dejaron de trabajar y no necesariamente han vuelto al mundo laboral desde esa fecha. Entonces, la brecha de género probablemente va a demorar aún más tiempo todavía en poder regularizarse. Em, Aquí lo que les comentaba recién respecto a la perspectiva de género, hay un concepto que voy a desarrollar también al final que tiene que ver con la transversalidad y que choca justamente, para bien, con este concepto de género. Muchas veces no solamente vamos a tener un problema asociado a género, sino que también un problema asociado a otras categorías sospechosas de discriminación, a la raza de una persona, a la etnia, a su sindicalización, ¿cierto? A su nacionalidad, a su pensamiento político, etcétera. Y por lo tanto, todos esos conceptos puede que finalmente se unen, ¿cierto? O sean parte de una persona y la perspectiva de género requiera incorporarlos a todos ellos. Lo importante es que con este concepto, dentro de cualquier proceso, dentro de cualquier aspecto que nosotros queramos abordar dentro de una compañía, podemos eliminar brechas de género si es que hacemos una correcta interpretación. Nosotros vemos el mundo de una manera bastante especial, ¿no? Eh, Hoy día queremos, ¿cierto? Cuando miramos que un baño es para mujeres, ¿cierto? Queremos ponerles capa, siempre fue capa, pero cuando miramos mujeres en construcción, muchas veces todavía está ese sesgo machista, ¿cierto? Se ven bastante distintos los hombres con casco. Si uno va al cine, ¿cierto? A la televisión, es lo mismo, ¿no? Eh, R2D2 es un robot bastante inteligente y Terminator es una máquina destructiva, pero si uno quiere buscar androides mujeres, la verdad es que cuesta encontrar, salvo Skynet, digamos, cuesta encontrar robots que sean de la misma manera o que tengan el mismo poder, sino que más bien uno se encuentra ejemplos como robotina, ¿no? Y podríamos seguir, digamos, con bastante ejemplo. Tengo por allí algunos, la verdad es que si uno busca afiches o publicidad de los años 40 o 50, es todavía aún peor. Pero esta última imagen, ¿cierto? De niño y niña todavía subsiste hasta hoy. Probablemente tiene el mismo tamaño, pero se hace esta diferencia porque también dentro del sesgo, insisto, ¿cierto? Si lo ven también arriba, La Bella y la Bestia, este sesgo, ¿cierto? De que los hombres son mucho más poderosos o mucho más fuertes, ¿cierto?, que las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos finalmente la perspectiva de género dentro de las empresas, ¿no? Eh, y aquí quiero que empezar con las medidas que son más bien concretas. Lo primero es hablar de transversalidad, ¿ya? Esto lo podemos aplicar en todas las áreas, así como nosotros revisamos procesos, subprocesos, procedimientos, protocolos, medidas de control, cuando armamos matrices de riesgos, ¿cierto? Para ciertas materias. Sé que muchas relacionadas con la Ley 20.393, que es la metodología de trabajo que tenemos hoy día para abordar esa materia, ese mismo trabajo nosotros lo podríamos hacer con el género, si es que fuéramos a todos los procesos y a los subprocesos. Entonces, en todas las decisiones, en todas las evaluaciones de riesgo que nosotros hagamos, ¿cierto? Y el diseño de políticas internas, podríamos integrarlo. Como el ejemplo que yo recién les mencionaba, en una política de relacionamiento con funcionario público, que las personas entiendan que una petición de carácter sexual es una forma también de cohecho. O sea, no pasa solamente por abusos contra particulares, que no hay condenas de eso en Chile, sino que podría ser incluso una forma de coima o de abuso sexual. El abuso sexual no está dentro de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sí el cohecho está a través de esta forma que yo les mencionaba. Si uno quisiera, ¿cierto?, irse a las políticas de reclutamiento y selección, que vamos a ver enseguida, también podría establecer ciertas maneras de asegurar equidad o igualdad de acceso a las personas dentro de la compañía. O sea, yo puedo hacer una revisión completa de las políticas, traducir eso en medidas concretas, asegurar controles, ¿cierto?, que hagan que estas medidas concretas sean efectivas, poder monitorearlas y poder evaluarlas.
En segundo lugar, establecer políticas claras contra la discriminación y el acoso. Eh, Hoy día estamos muy enfocados en Ley Karin. Yo veo harta capacitación o me toca revisar harto protocolo, etcétera, y no se menciona en muchas ocasiones la discriminación. Y la discriminación es una forma de acoso también. O sea, es un tema que debe abordarse también dentro de la Ley Karin, a mi juicio. Y lo estamos tratando aparte o lo estamos dejando afuera. Entonces muchas veces las personas no están entendiendo que una forma de discriminación también es parte de lo que podrían denunciar de acuerdo a la ley Karen. Y eso va a seguir ocurriendo en tanto la política, el procedimiento, ¿cierto? El protocolo de prevención no incluya la discriminación como parte del acoso. ¿Ya? En tercer lugar, uno podría crear unidades especializadas en género y diversidad, ¿no? Comités que estén dispuestos, ¿cierto?, a analizar todo este trabajo que estamos mencionando, ¿cierto?, y a promover la equidad de género. Tenemos tantos comités de cumplimiento, tantos comités de auditoría, que un comité de género y diversidad, digamos, podría cumplir el mismo rol, pero a propósito de esa materia. Eh, yo creo que ahí, digamos, es importante la participación, ¿cierto?, de algún ejecutivo de la compañía, pero también con la invitación de los trabajadores a que también puedan entregar su visión. Cuestión que hoy día el decreto 44, ¿cierto?, incorpora porque también hace partícipes a los trabajadores, solo que en materia de seguridad. Aquí también lo podríamos hacer. Yo les cuento que en algún trabajo, por ejemplo, pregunté, o sea, había un beneficio que era de entregarle un bono a las personas que se casaban, ¿ok? Que celebraban matrimonio. Y en algún minuto yo pregunté solamente por curiosidad, no por interés directo, si es que si yo celebrara una UC, digamos, porque no existía el matrimonio igualitario en ese momento, me darían ese bono. Y la respuesta del Comité de Diversidad fue, tendríamos que evaluarlo, ¿no? Tendríamos que evaluarlo, revisarlo. Claro, si no tienes matrimonio igualitario en ese momento, no había otra posibilidad más que una AOC. Hoy día también existe el matrimonio igualitario, pero existe también el AOC y sigue siendo uno de los, digamos, sistemas más preferidos en Chile, tanto por heterosexuales como personas homosexuales. Entonces, ese criterio, por ejemplo, es un criterio que es discriminador. Es un criterio que no está, significa que no está resuelto o no está analizado, por ejemplo, un problema práctico que podría suscitarse a propósito de los beneficios que las empresas entregan cuando se celebran matrimonios. Entonces el género también se mezcla o se empieza a mezclar con la diversidad y ahí empieza la interseccionalidad, ¿no? Esta idea de que no solo la circunstancia de ser mujer ya puede implicar una brecha de discriminación, sino que otras características o categorías sospechosas que se van agregando, ¿no? Dentro de la sensibilización y formación, ¿cierto? Lo que implica capacitar, pero no solamente a un nivel trabajadores, sino que también a directores, a altos ejecutivos dentro de las compañías, que yo creo que es un tema que se está reforzando harto hoy día por la posibilidad de que sean, digamos, ellos considerados los maltratadores, la discusión que hay respecto al artículo cuarto y la derivación a la inspección del trabajo, etcétera. Pero es una cuestión que tiene que ir hasta la alta administración y yo diría hasta los ejecutivos principales de manera muy potente, de manera que ellos entiendan también que este tipo de cuestiones pueden implicar distintas formas de acoso, ¿no? Eh, Quinto lugar, establecer protocolos de prevención y actuación frente a casos de acoso y discriminación. Eso hoy día es obligatorio de acuerdo a la ley Karen, pero hay muchos procedimientos o protocolos en que a veces apoyan los prevencionistas de riesgo, ¿cierto? O que son desarrollados por abogados, donde yo creo que tiene que haber una interdisciplina, ¿ya? Yo creo que es muy importante que, independientemente de que un protocolo lo pueda revisar un abogado, es importante que luego esto pase al área de prevención de riesgo para que se materialice, ¿cierto?, dentro de la matriz de riesgo que tiene que tener la compañía, ¿no? Ahí mucho ojo y mucho cuidado con los procedimientos de denuncia, como les mencionaba al principio, con cómo abordamos a una persona que está sufriendo discriminación por género. Prefiero decirlo de manera amplia, ¿no? Porque son varios temas, como les mencionaba, que tienen que ver con género. ¿Cómo vamos a abordar a esa persona? ¿Cómo la vamos a entrevistar? ¿Cómo no la vamos a revictimizar, ¿cierto?
cómo necesitamos muchas veces que nos ratifique o nos aclare un relato, pero sin revictimización, la medida cautelar precisa, ¿cierto?, que esta persona necesita y estar atento al procedimiento para saber si es que hay cuestiones que van evolucionando o cambiando, se requiere entonces también cambiar ciertas medidas cautelares. ¿Cómo vamos a recoger su prueba, ¿no? Muchas veces el acoso ocurre justamente entre cuatro paredes y es muy difícil acreditarlo. Eh, es como he said, she said, ¿no? Donde cuesta mucho encontrar medios de prueba efectivos, ¿cierto?, que permitan acreditar ese acoso y muchas veces entonces no se da solución a un problema. Y ahí ahí la necesidad de fortalecer cómo hacemos investigaciones internas. Han habido, por ejemplo, en materia penal, condenas con el solo relato de la víctima. Y eventualmente de ciertos testigos. ¿Por qué? Porque una víctima afectada por una situación de acoso es muy probable que le cuente a una compañera o compañero de trabajo inmediatamente, que se vea, ¿cierto?, un cambio conductual, que de eso puedan existir testigos dentro de la compañía, que la persona genere cierto temor o deje de ir a ciertas reuniones y que son finalmente indicios, ¿no? Prueba indiciaria que te puede llevar a tener por acreditado eventualmente una situación de acoso. Entonces, ahí está necesariamente la perspectiva de género también operando. Saber que esto no ocurre frente a cámara, ¿cierto? Por regla general no ocurre frente a testigos, salvo en los happy hour, sino que más bien ocurre entre cuatro paredes, pero hay distintas maneras de lograr llegar a indicios que me permitan acreditar ese hecho, ¿no? En sexto lugar, también integrar la perspectiva de género en la matriz de riesgo, ¿cierto? De compliance. Lo que yo les mencionaba, hay ciertos controles internos que se pueden reforzar, que se pueden auditar. Yo reviso harta auditoría, hago evaluación externa, ¿cierto? Pero no logro encontrar en las matrices de riesgo situaciones que tengan que ver con género o dentro de los planes y programas de auditoría materias que tengan que ver con género. ¿Por qué no los encuentro? Bueno, porque tampoco hay política. Entonces, mientras no existan las políticas, es bien difícil lo que se va a poder auditar. Entonces, si no tengo desarrollado eso, ¿cierto? Es bien difícil que se audite. Por lo tanto, una vez que sí desarrollo un programa de compliance con perspectiva de género, sí debería pasar a formar parte del plan de auditoría dentro de una compañía. Em, Conciliación y corresponsabilidad. Y aquí sí que las áreas de recursos humanos juegan un rol muy importante. Cuando nosotros hablamos de corresponsabilidad, necesariamente estamos hablando de la necesidad, ¿cierto?, de equiparar lo que tienen que ver los cuidados, ¿cierto?, de los hijos, del hogar en común, entre hombres y mujeres, ¿cierto?, que hasta hace 20 años siempre estaba, ¿no? Estaba eso subyugada, ¿no? La mujer. Tampoco hace tanto tiempo, lo vimos, digamos, en pandemia y lo seguimos viendo hoy día. Por eso es que las políticas de recursos humanos tienen que ser muy cuidadosas, por ejemplo, con no castigar la maternidad de una persona, ¿cierto? Y finalmente castigarlas en su salario. He visto políticas o prácticas en compañías donde, por ejemplo, el bono anual se entrega solamente si la persona trabajó los 12 meses. Claro, la persona estuvo de prenatal o postnatal, entonces no estuvo los 12 meses, entonces no se le asigna un bono, o sea, ni siquiera uno proporcional, cuando en realidad ni siquiera debería ser proporcional, sino que no debería considerar esa época, ¿no? Donde la persona por maternidad ha estado fuera dentro de la compañía. Carreras personalizadas para madres con alto potencial, ¿no? Donde mujeres que, en definitiva, por la situación de embarazo pueden ver disminuida su carrera, ¿no? Por lo menos en el mundo legal, la brecha o lo que se genera en el espacio para ser socias en un estudio jurídico incide bastante en la maternidad. ¿No? En la edad en que una mujer se va a incorporar a la sociedad. Y de eso se han hecho también estudios y la verdad es que es distinto, o sea, estar separada, soltera, con hijos, sin hijos o ser casada hace una diferencia muy notoria, por ejemplo, en ese mercado legal, ¿no? Fomentar, ¿cierto?, que los padres utilicen también el postnatal, ¿no? Planes de carrera con trayectorias no lineales que faciliten la reincorporación de mujeres. Muchas veces cuando las mujeres, ¿cierto?, tienen prenatal o postnatal y quieren volver a su puesto de trabajo, ya ha habido alguien, ¿cierto?, que las reemplaza y finalmente les cuesta mucho más poder subirse al carro nuevamente de la compañía. Y en eso hay que tener mucho ojo. No se trata de guardar el puesto a una persona, pero sí de saber que esa persona va a volver y que va a volver con ciertas dificultades que están derivadas de
puede ser una enfermedad o también puede ser la situación de embarazo, ¿no? La cultura, organización y el liderazgo, ¿cierto? Obviamente que dentro de la compañía necesitamos líderes, ¿cierto? Que no tengan estos sesgos, ¿cierto? En cuanto a la edad, Chile es muy edadista, en cuanto al género, buscar más bien los logros y la eficiencia a la hora de evaluar, ¿cierto? Y tener horarios flexibles para no afectar la carrera profesional. El tema de los horarios flexibles, sé que se mezcla mucho con el artículo 22, pero es que en realidad, digamos, ahí yo creo que nuestra legislación no nos permite suficiente flexibilidad, pero creo que a través de ciertas políticas las compañías sí podrían lograr superar esa brecha que tenemos ahí, ¿no? El teletrabajo, sin duda. eh, Igualdad en la selección y promoción, ¿no? Representación equilibrada en las listas cortas de selección. Muchas veces tenemos 5 candidatos, 4 son hombres y uno es una mujer. Entonces la posibilidad de que se le asigne ese cargo a una mujer, obviamente que va a ser mucho más baja, ¿no? Ahí también uno tiene la posibilidad de implementar procesos ciegos, ¿no? Donde yo en realidad no hablo ni de hombres ni de mujeres, sino que hablo de la persona postulante. Y por lo tanto, finalmente, quienes toman la decisión respecto a una solución solamente ven personas, ¿no? Buscar la diversidad de los equipos, ¿cierto? Y que no se penalice, como les mencionaba, las futuras oportunidades profesionales. En la igualdad salarial y la evaluación de brechas, aquí surge un tema bien importante que tiene que ver con la remuneración variable a la que están afectos muchas remuneraciones, tanto en el caso de mujeres como en el caso de hombres. Hay algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo que se han hecho cargo de esta materia. Y, por ejemplo, han dicho que cuando hay una remuneración variable asociada al cumplimiento de metas, etcétera, si una persona, ¿cierto? Está con una licencia médica, ¿cierto? Y por lo tanto trabaja menos horas, 30 horas, está con prenatal, con postnatal y trabaja menos horas, o por distintas circunstancias está trabajando menos horas, entonces las metas yo las tengo que bajar. O sea, no le puedo pedir la misma meta a una persona que trabaja 44 horas que a una persona que trabaja 30 horas. Por lo tanto, la meta para una persona que trabaja 44 horas, si es 100, para alguien que trabaja 30 horas, no lo sé, será 80. No es muy fuerte las matemáticas, pero será proporcional. Y eso significa que, y aún vendiendo menos, tenemos que darle ese bono de cumplimiento de meta. Y eso se ve poco. Se castiga las metas a las que no llegan personas que no están cumpliendo las mismas jornadas, obviamente. Y eso implica, por ejemplo, en caso de postnatal, castigar directamente la maternidad. Uno podría establecer ciertos criterios objetivos y transparentes de retribución, obviamente que uno quisiera que en todos los puestos, ¿cierto? Las personas, igual tarea, igual retribución, pero sabemos también que la experiencia, ¿cierto? Los estudios, distintas habilidades que puedan tener ciertas personas, al final terminan haciendo esa diferencia. Entonces hay que asegurarnos de que esos criterios sean objetivos, poder monitorearlo, poder auditarlo, como les mencionaba, tener escalas salariales o bandas salariales. De repente uno tiene para un mismo cargo 3 bandas salariales y objetiviza por qué voy a estar en la banda uno, en la banda 2 o en la banda 3 y eso se transparenta, ¿no? Las diferencias de incremento es una cuestión que también debiera auditarse a propósito de que estamos en marzo, ¿cierto? Y que muchas veces este es el mes donde eso ocurre. Supervisión y transparencia, ¿cierto? Que esto sea una cuestión donde podamos, que sea medible, ¿cierto? Donde nosotros podamos conocer tasas de contratación, de promoción y rotación de mujeres. La rotación de mujeres en ciertos puestos, por ejemplo, también debería llamarnos la atención. eh, Algunos beneficios, ¿cierto?, para integrar la perspectiva de género dentro de las empresas. Bueno, uno podría buscar, estas son, digamos, medidas que eh, he ido con el tiempo, ¿cierto?, proponiendo, no todas se acogen, pero proponiendo a las compañías para evaluar, ¿cierto?, de cara a la certificación de la norma 3262, eh, medidas o beneficios para integrar perspectiva de género dentro de las empresas, ya como una cuestión más bien eh, voluntaria, aunque no tanto si tomamos en cuenta que existe la discriminación. Entonces, para la familia y conciliación, considerar, por ejemplo, el bono de nacimiento de un hijo o el permiso aumentado en caso de pérdida de un hijo. Eh, el aborto en las mujeres, cuando no es voluntario, cuando es voluntario también, pero quiero referirme al que no es voluntario, genera un impacto muy potente en la vida de esa mujer.
Y muchas veces una licencia médica no va a cubrir necesariamente el tiempo que requiere esa mujer para recuperarse. Entonces, dentro de las políticas uno pudiera incorporar, ¿cierto? Tener un plazo mayor de descanso, ¿cierto? O de permiso con goce de sueldo en esos casos, ¿no? La ley Dominga, ¿no? Extender un poco ese plazo porque, insisto, tiene un impacto psicológico. Quizás también preocuparse de acompañar a la persona dentro de ese, digamos, proceso. Dentro del desarrollo profesional, beneficios educativos para las mujeres, ¿cierto? En áreas productivas, por ejemplo, talleres para operarias. El año 2005, fíjense que esto fue digamos, 2006, fomentado por la presidenta Bachelet en su minuto. Recién en el ámbito portuario, las mujeres empezaron a manejar grúas, ¿ya? Grúas. Son gigantes, ¿cierto?, para mover los containers. Y todo eso se hizo como parte de un programa que tenía por objeto permitir que las mujeres pudieran acceder a esos puestos, porque pueden manejar una grúa de la misma manera, pueden perfeccionarse de la misma manera. Entonces, ese tipo de taller o ese tipo de formación también se puede buscar. Yo puedo buscar que en áreas operativas, por ejemplo, que generalmente están asociadas a hombres, manejo de camiones, ¿cierto?, de alta carga, etcétera, yo también puedo incorporar mujeres. Lo ha hecho Transantiago, ¿cierto?, a propósito de sus choferes. Mentorías, ¿cierto? Que también asuma la alta dirección. Las mentorías hoy día ocurren fuera de las organizaciones, pero uno podría tener programas internos de mentoría de la misma manera. Entonces, ir tomando distintos ejecutivos, distintas trabajadoras, etcétera, donde yo veo potencial para ayudarles a desarrollar su carrera de manera interna. La selección en ese caso en las mentorías tiene que ser obviamente transparente, ¿no? En las compensaciones salariales, ¿cierto? Revisar complementos salariales, ¿cierto? Para evitar discriminación de género, algunos de estos beneficios que ya les fui mencionando, o la corrección respecto a los incentivos variables para asegurarnos que sea equitativa, ¿no? Creo que también hay que tener muy en consideración la actualización de normativas en materia de género, de maternidad, de lactancia, de vida familiar, ¿cierto? La ley Karen, sin duda, el teletrabajo, el acoso callejero, la ley de violencia intrafamiliar, que también trae algunas normas sobre permisos y fueros respecto de mujeres que han sufrido casos de violencia, la identidad de género, sin duda. Y aquí es donde, insisto, se empieza a mezclar el concepto de interseccionalidad y transversalidad dentro de una organización. ¿Cómo no va a ser importante tener presente la ley de identidad de género dentro de mis políticas, ¿no?, de diversidad e inclusión? Si una persona quiere ser llamada, ¿cierto?, por un nombre social distinto, ¿cómo no fomentar el respeto, ¿cierto?, a esa identidad que tiene esa persona? Entonces, ¿esa norma puede impactar en mis políticas? Por supuesto que sí. La ley de matrimonio igualitario, en este ejemplo que yo les mencionaba del bono, por supuesto que sí, podría ser una discriminación respecto de los que celebran matrimonio, respecto de los que celebran AUC y respecto de los que son heterosexuales o homosexuales. Voy a entrar directamente en situaciones de discriminación. Entonces, hay bastante legislación que hoy día es obligatoria, pero que yo tengo que mirar. Podría mencionar también, por ejemplo, la sala cuna. El beneficio de esa lacuna hoy día muchas veces no se cumple, digamos, el objetivo del legislador y se está, en algunos casos, abusando del bono compensatorio, ¿cierto? Porque es posible cumplir, una de las maneras de cumplir es a través del bono compensatorio, pero tiene que ser excepcional. Bueno, hoy día basta con conseguir un certificado médico, ¿cierto?, donde se indique que el menor, ¿cierto?, no puede asistir a esa lacuna porque padece distintas enfermedades o tiene que tener ciertos cuidados para que ya con eso el empleador justifique entregar un bono, que en general va a ser mucho más bajo que el costo de una sala cuna, que finalmente termina siendo la remuneración, parte de la remuneración de la persona, porque finalmente el hijo se lo cuida uno de sus padres, ¿cierto? Un tío, un sobrino o un hermano mayor, ¿no? Donde seguimos fomentando ese trabajo en casa que finalmente no tiene ningún tipo de remuneración. Entonces, un llamado también a revisar esa normativa porque puede generar también impacto o cambios en las políticas, ¿ya? Eh,
Ahí, bueno, como yo les mencionaba, en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas no está explícitamente esta perspectiva de género. Me gusta mencionar el ejemplo que les mencionaba respecto al cohecho, pero también, ojo, que con la reciente ley de delitos económicos se incorporan delitos laborales, está la trata de personas, ¿cierto?, que intrínsecamente están relacionados con temas de género y adicionalmente hay una hipótesis, digamos, de laboratorio, hay una columna que escribí en Estado Diario a propósito de eso, pero hay una hipótesis de laboratorio donde eventualmente la inducción al suicidio en materia laboral en el caso de una mujer que hubiera sufrido violencia de género, por ejemplo, producto de una investigación por acoso sexual mal llevada, podría eventualmente caber dentro de esta ley, ¿ya? Y por eso es que también la perspectiva de género puede afectar un modelo de prevención de delitos. ¿Ya? No estaba dentro de los objetivos del legislador, no se mencionó expresamente, pero quedó esa norma, digamos, establecida allí dentro de la ley, dentro del catálogo, yo creo que por accidente, pero afortunadamente eso se recoge. La trata de personas, o sea, ni que mencionarlo, ¿no? 85% de la trata de personas son mujeres y niñas. Si uno lee los niveles de percepción de la corrupción que Transparencia Internacional ha ido publicando desde el 2018, incorporó una parte que tiene que ver con género, donde obviamente que con lo que nos vamos a encontrar es que, con que las mujeres están más dispuestas, por ejemplo, a pagar una... voy a silenciar ahí a Sorry Cristian, te tengo que silenciar. Ahí sí. Las mujeres están más dispuestas, por ejemplo, a pagar una coima sexual por remedios, por educación para sus hijos, eventualmente a soportar mayor abuso salarial o laboral, etcétera, porque finalmente tienen mayor temor de, digamos, de no poder tener suficiente remuneración, ¿cierto?, para poder darle abasto a las necesidades que tienen respecto a nivel familiar. Es bien interesante esa parte de género que incorpora Transparencia Internacional porque nos muestra que todo lo que estamos conversando se hace efectivo. Entonces, es crucial nuevamente que cuando miremos un modelo de prevención, pensemos también en cómo le vamos a agregar esta perspectiva de género. Globalmente digamos, les dejo también estas mediciones, pero a nivel normal, o sea, mundial, ¿cierto? La representación femenina en puestos de liderazgo ha ido aumentando. O sea, hoy día no cabe ninguna duda de que tenemos, por ejemplo, mayor cantidad de directoras. Eso lo podemos ver en Chile. En España, 40% de los cargos directivos a nivel medio en las empresas, o sea, la vanguardia en la Unión Europea. Sin embargo, eso sigue siendo desigual, ¿cierto? En el caso de directoras de recursos humanos o consejeras delegadas, ¿no? Que son distintos niveles, digamos, jerárquicos dentro de las compañías. La brecha general, digamos, salarial de género igual ha aumentado. Eso significa que entonces muchas veces avanzamos en aumentar en los puestos de poder, pero no necesariamente aumentamos en la brecha de género. Y esto impacta en un sesgo que es permanente y que se escucha mucho, que las mujeres somos menos corruptas que los hombres. Eso no es verdad, eso es un sesgo. Las mujeres podemos ser igual de corruptas que los hombres. Lo que pasa es que las mujeres accedemos menos a aquellos puestos de poder donde se suelen cometer los hechos de corrupción, ¿no? A esos cargos ejecutivos, esos cargos directivos, donde está concentrado el poder y que permite finalmente cometer delitos económicos como los que estamos viendo. Es porque las mujeres no están allí, o sea, vean los casos, digamos, son hombres los que están ahí involucrados. Entonces, si las mujeres no llegan a los directorios, difícilmente van a cometer los delitos, pero no es porque necesariamente sean menos corruptas. Decir que piensan más, que toman decisiones más apresuradas, muchas veces, insisto, es caer en sesgos de género. Lo mismo la Unión Europea, ¿cierto? Que en 2022 también acordó imponer cuotas de género para garantizar que las mujeres ocupen al menos el 40% de los consejos de administración, los directorios, ¿cierto? De las grandes empresas que tiene que lograrse en 2026. Respecto a las cuotas de género, eh, yo a veces escucho mujeres también, ¿cierto?, que dicen, yo no quiero cuotas de género porque quiero competir en igualdad de condiciones. El problema es que nunca vas a competir en igualdad de condiciones, lisa y llanamente.
No las tienes. No las tienes por la maternidad, por la corresponsabilidad, por los mismos sesgos de género que acabamos de mencionar. Entonces, no es que la cuota de género te facilite la carrera o te permita una ventaja. Las cuotas de género lo que hacen es eliminar una brecha con perspectiva de género, equiparar la cancha para que sí puedas competir en igualdad de condiciones. Así que muchas personas no van a estar de acuerdo con este tema de las cuotas porque genera bastante discusión, pero la invitación es a darle ese tipo de mirada. La cuota empareja la cancha, no te da una ventaja porque simplemente no la tienes, nunca la vas a tener, digamos, por todas las razones que hemos mencionado, claramente. ¿No? Hay también algunas cosas que ocurrió en Francia, que ocurrió en Alemania, y les dejo algunas estadísticas. Hay algunos países que también están mostrando, digamos, la baja. Hay que ver cómo nos comportamos nosotros en Chile, pero es importante también ir viendo qué está haciendo la Unión Europea, porque tarde o temprano eso termina llegando o nos lo terminan exigiendo las empresas que quieren trabajar con nosotros. Hoy día no es extraño, por ejemplo, me pasa en mi estudio jurídico, de los clientes nos dicen, oye, perfecto, te contrato, pero mándame tu política de género, diversidad e inclusión, quiero verla, ver qué están haciendo ustedes, mándenme el modelo de prevención. O sea, a nosotros también como asesores legales muchas veces nos exigen. Y me consta que también pasa eso con algunos clientes y los proveedores y contratistas que tienen. Porque, por supuesto, la idea de transversalizar esto sería que algunas de estas cuestiones, por lo menos las más relevantes, se las podamos traspasar, ¿cierto?, a nuestros proveedores y contratistas. Entonces, quiero volver a reforzar el concepto de interseccionalidad. Lo que nosotros estamos hablando de género muchas veces se limita a brecha hombre-mujer, pero hay todo un espectro de situaciones que generan o que gatillan desigualdades, partiendo por la diversidad sexual sin duda, pero partiendo también hoy día por la neurodivergencia, ¿cierto? Por las distintas situaciones que una mujer, no solamente el hecho de ser mujer, sino que, insisto, el hecho de que se unan distintas categorías sospechosas van a hacer que esa persona esté en una situación de aún mayor vulnerabilidad. O sea, inmigrante en situación irregular, embarazada, ¿cierto? Mujer, obviamente, eh, afro, ¿no? Tenemos ahí cuatro categorías sospechosas. Entonces, su brecha, ¿cierto?, de género, su acceso a la justicia, su acceso a distintos beneficios, su acceso netamente a un trabajo, es mucho más difícil todavía que una mujer que no concentra alguna de las categorías sospechosas. Entonces, también el llamado es a que dentro de las organizaciones veamos esto desde un espectro mucho más amplio todavía. Falta mucho que desarrollar. Insisto, todavía las estadísticas de la DT siguen siendo acoso hombre-mujer. Las brechas que nosotros vemos siguen siendo hombre-mujer. Y que tocamos aparte, por ejemplo, diversidad e inclusión, cuando es un problema de género también. Eso es porque hay un sesgo, eso es porque justamente no se aplica la interseccionalidad que permite unir justamente todos estos conceptos. Entonces, el llamado también es a pensar en eso, interseccionalidad. Eh, y así es como mi conclusión es que integrar la perspectiva de género dentro de las políticas de compliance es una oportunidad en definitiva para fortalecer esta llamada cultura organizacional, ¿no? No solamente superar brechas, sino que definitivamente innovar, definitivamente atrevernos a superar esas brechas. Uno puede ser muy rupturista también dentro del mercado. He visto un par de publicaciones en LinkedIn donde que realmente son sorprendentes, pues son sorpresas que contratan a mujeres que están embarazadas. O sea, el empleador ya sabe que la persona está embarazada, no lo tiene que ocultar, sabe que va a tener un postnatal, pero la persona es tan valiosa en su carrera que está dispuesto, ¿cierto?, a que esa persona se vaya unos meses y vuelva a esperarla. Y eso uno lo ve, digamos, como una celebración, así como, qué super empresa, wow, cuando esa cuestión debiera ocurrir, digamos, en todos lados. Así que empresas que contribuyan, ¿cierto?, que adopten este tipo de prácticas, sin duda, están haciendo un beneficio a la sociedad y permitiendo corregir una brecha que no solamente es a nivel de empresa, sino que más bien es un problema social. Eso es lo que tenía para presentarles yo. Vi que hay un par de preguntas, parece, y tenemos minutos para responderlas si es así. Sí, muchas gracias, Rebeca. La verdad que es un gran tema este que abarca mucho más de lo que podemos llegar incluso a conocer y a leer. Vamos a comenzar con las preguntas. Les recuerdo que pueden ir dejándolas en el chat para que Rebeca también las pueda ir tomando. La primera pregunta dice, ¿tenemos data actualizada sobre mujeres en puestos de liderazgo en Chile? Creo que hay uno del año 2023 que publicó la CMF.
No estoy segura si es 2024, hay 2024, pero uno, si busca estadísticas, debieran haber, por lo menos la CMF, a propósito del reporte de la norma de carácter general 461. Ahí debiéramos buscar esa información. Súper. ¿Cómo incorporo la perspectiva de género respecto de proveedores y contratistas? La pregunta es muy parecida a cómo incorporo la perspectiva de género, ¿cierto? Cuando se trata de los programas de cumplimiento. Tengo dos opciones. Una cláusula, ¿cierto? Que diga una declaración de principio. eh, Oye, la empresa se comprometerá, ¿cierto? A cumplir con una política de igualdad de género, ¿cierto? Y respetar la equidad y velar porque no existan formas de discriminación, ¿no? Como que uno podría meter esa cláusula. Así como como en el modelo de prevención de delitos, usted cumplirá la ley, ¿cierto? Y se somete a mi modelo de prevención o utilizará mi canal de denuncia, etcétera. Pero en concreto, más allá de la cláusula contractual, lo que nosotros podemos hacer es exigirle a ciertos proveedores para contratarlos que tengan ciertas políticas o ciertos mínimos. Así como les pedimos el modelo de prevención, que les pidamos que tengan canal de denuncia, ¿cierto? O que ahora a propósito de la ley Canning que tengan protocolo de prevención y de investigación, pedirles también, oye, ¿cuál es tu política de género? ¿Cuál es tu política de diversidad e inclusión? Y empezar a dejar de contratar con empresas que no se alineen con eso. O sea, si mi visión es que yo como empresa sí voy a respetar la brecha salarial, voy a tener una política de género con un montón de medidas como las que mencionamos acá, claro, pero resulta que el 80% o el 90% de mi personal es subcontratado y no les voy a exigir nada. No estoy haciendo mucho aporte. Entonces, debiera traducirse en medidas concretas. Ahora, muchos proveedores que va a tener la compañía son de distinto tamaño, ¿cierto? No les podemos exigir a todos por igual. Es lo mismo que el modelo de prevención, no le puedo exigir a todos por igual. Hay proveedores a los que les voy a exigir un código de ética, una capacitación y va a ser suficiente. Hay otros que son tan estratégicos que necesito que tengan su propio modelo de prevención de delitos. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una clasificación de acuerdo al tamaño del proveedor y del contratista, al tipo de servicio que me entrega, ¿cierto? Y a cómo se relaciona con mi personal porque estamos viendo violencia en el trabajo y estamos viendo también cómo hoy día existen denuncias entre empresas contratistas, una cuestión que antes, cierto, también se daba, pero que hoy día se reconoce en la ley y que tiene una solución acerca de cómo se investiga. Entonces, tengo un problema allí. Tengo que lograr también que esas empresas tengan sus propios protocolos y sus capacitaciones. Uno podría verificar que cumplan, ¿cierto? Al menos con aspectos formales de la ley Karen. Yo creo que pedir esos ciertos mínimos, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tamaño, es una manera de incorporarlo a los contratistas de proveedores. ¿Y por qué no también formarlos yo? Creo firmemente que como empresa nosotros también podemos formar algunos proveedores estratégicos. Yo creo en ese tipo de capacitación. Y no creo que por eso, digamos, me van a disculpar los laboralistas, terminemos siendo multiroot, exista subterfugio. No es así. Porque la ley sí te exige, por lo menos la ley 20.93, te exige dirección y supervisión, te exige hacerte cargo de eso. Y yo creo que lo mismo puede pasar con estas políticas. Súper. Ahí Anastasia, ante la pregunta de si tenemos data actualizada sobre mujeres en puestos de liderazgo, dijo que Zoom de Género de Chile, que ahí se podía encontrar mayor información. Y nos llega otra pregunta de Giselle. Consulta, ¿recomiendas incluir estos temas en la matriz transversal de ASG? De todas maneras, si nosotros hoy día estamos tratando las matrices como desde la mirada de la gestión del riesgo, ¿cierto? No ya desde la mirada de los delitos, en el caso de la ley 2023-93, las infracciones de libre competencia, en caso de los modelos de libre competencia, las infracciones de consumo, ¿cierto? En materia de programas de protección al consumidor, sino que más bien los estamos viendo con un aspecto amplio y desde el punto de vista reputacional y cómo impacta esto en el medio ambiente, en los gobiernos corporativos, en la sociedad, ¿cierto? En nuestros terceros relacionados, me parece muy prudente y muy útil que se incorpore dentro de esa matriz transversal, justamente por la transversalidad que yo les mencionaba que esto puede tener en todos los temas, en todos los aspectos de una empresa podemos hacer un análisis de género. Excelente. Respecto a los bonos de desempeño, sean anuales, trimestrales, mensuales, ¿cómo se podría entregar cuando una persona está con licencia, ya sea maternal como enfermedad común, hombres y mujeres, por lo cual no tuvo desempeño? Sí, hace poco
Bueno, yo les mencionaba este ejemplo y este dictamen que está de la Dirección del Trabajo, que también si me mandan un correo se los puedo mandar, que les mencionaba, ¿cierto? Lo que tenía que ver con los bonos variables y bajarle la meta a personas que están cumpliendo menos horas. Lo mismo uno debería hacer, o sea, no solamente una persona que está con postnatal, sino que una persona que está con licencia médica que le hace trabajar, por ejemplo, 30 días. Yo creo que puede aplicar por igual. Y he visto en algunas empresas que efectivamente el bono anual se castiga por los meses de licencia médica, de enfermedad común incluso. Yo creo que eso es una forma de discriminación respecto a la enfermedad. Eso no debería ser, si no debería contemplarse. O sea, si la persona trabajó 6 meses, el bono debiera evaluarse en relación a esos 6 meses. Si la persona trabajó un año, bueno, en relación a un año. Es la única manera de corregir brechas. Eso no es que sea justo o que sea injusto, tiene que ver con la situación personal en la que se encuentra una persona que ha sufrido una enfermedad, que está, iba a decir, sufriendo un postnatal, ¿no? Pero que tiene un postnatal, o que está en alguna circunstancia en particular. Y eso tiene que tenerlo la política de remuneraciones e incentivos. Ahí debería recogerse que no se va a hacer esa forma de discriminación. Pero yo, mi opinión, directamente, es que incluso por enfermedad común, el asignar o no un bono, o que te castigue el bono en esa parte, es una forma de discriminación. Súper. Ahí Giselle pregunta también, tengo dudas con el comité de género y diversidad mencionada. ¿Es recomendable tenerlo si ya tenemos un comité de ética en el cual podríamos abordar lo mencionado sobre equidad de género? Entiendo que a veces llenarse de comités, ¿cierto? Como que dificulta, cansa, o uno dice, bueno, ¿para qué tengo tanto? Yo lo haría, pero entonces asegúrese de que los estatutos del comité de ética, ¿cierto? O su protocolo de funcionamiento tiene perspectiva de género. Y va a decir que no solamente va a fomentar una cultura ética y responsable, preveniendo delitos o faltas a la ética, sino que también va a fomentar, ¿cierto? Que no existan brechas de género o que se refiera a ciertos temas como los que conversamos. O sea, no veo ningún inconveniente, pero entonces veamos eso reflejado en el estatuto y veamos eso reflejado en las actas del comité cuando se junten, porque sea un trabajo efectivo. Así es. Claudia comenta, una empresa de cobranza judicial distribuye los juicios entre los abogados en base a sus resultados, incautación y recuperación, los que son medibles por el cumplimiento de las metas que los mandantes imponen a la oficina. El cumplimiento de metas incide en la remuneración del abogado. Entendiendo que la ley Carín no aborda la discriminación como parte del acoso laboral, ¿podría alguno de los abogados alegar un trato distinto, perjudicial o discriminatorio? Primero quiero aclarar que, insisto, aunque la ley Cari no se refiere específicamente a la discriminación es una forma de acoso laboral, ¿ya? Ahí quizás el texto de la ley no es muy positivo, muy asertivo, ¿no? O explícito en eso, pero ojo que para mí la discriminación está dentro de las formas de acoso laboral. En este caso, lo que se está mencionando, o el ejemplo que tú estás mencionando, Claudia, tiene que ver con cumplimiento de metas que inciden en la remuneración, pero que son medibles, ¿cierto? Entiendo yo, por recuperación. Y la recuperación me parece que es objetiva, que es un criterio objetivo. Distinto sería si es que yo dentro de la empresa, en una auditoría, encontrara un mecanismo donde le asigno a los hombres, ¿cierto? Aquellos juicios donde yo sé que hay mayores posibilidades de recaudación porque tengo mayores bienes embargados. Si me encontrara con eso, ahí evidentemente hay una situación de discriminación. Pero si los incentivos están dados por mayor recuperación, que es como funcionan los bancos, ¿no? Cuando le entregan esto a empresas de cobranza o a los call centers, etcétera, yo entendería que eso es objetivo. Insisto, tendría que encontrarme con que hay una discriminación en el supervisor que le asigna, ¿cierto? Ciertos casos donde hay mayor embargo, mayores bienes para recuperar ya a ciertos abogados, ¿no? Ahí sí encontraría que eso es discriminador. Ujú. Alejandra pregunta, ¿lo dicho en esta presentación aplica para personas de otros géneros distintos del masculino y femenino? Y sí, continúa, dice, ¿has visto política de recursos humanos en la que un eventual proceso de reducción de personal Yes. tenga proporciones de personal a desvincular por género? No lo he visto.
no sé si me hace tanto sentido en una desvinculación o en una reestructuración, porque muchas veces eso tiene que ver, digamos, más bien con parámetros objetivos, salvo que, insisto, en una auditoría yo determinara que quería eliminar mujeres porque tenía muchos problemas con el postnatal, ¿cierto? Muchos problemas con licencia médica, o mucho beneficio, ¿cierto? Que hoy día quiero eliminar, porque despidiendo a ciertas mujeres me liberé de la sala cuna, genial. Como que, salvo que me encontrara ese tipo de situaciones, yo creo que es difícil. Pero sí, todo lo he dicho en esta presentación, insisto, lo hablamos desde la perspectiva hombre-mujer, pero yo por eso mismo les mencionaba el concepto de interseccionalidad, porque hay que incorporar mucho más espectro, ¿cierto? El género finalmente es cómo la persona se identifica, si se identifica hombre o mujer, pero está la orientación sexual, también está el sexo biológico y también está, digamos, la imagen o la representación, ¿cierto? Que tiene esa persona, cómo la vemos externamente, ¿no? Entonces, yo creo que se refiere a todo eso. Súper. Acuérdense que además, perdona, pueden existir distintas combinaciones, o sea, yo puedo ser una mujer trans femenina perfectamente. No hay problema Así con eso. es. Sí. Ahí Natalia pregunta si pueden recordarle el mail de tuyo, si es que lo puedes dejar a lo mejor en el chat para que se puedan contactar contigo en caso de alguna duda específica. Consuelo Sí. también dice, hola, muchas gracias por la excelente presentación. ¿Tienes recomendaciones para capacitaciones en este tema para el directorio y alta gerencia? No legal, sino más desde el punto de vista economía del comportamiento, sociología, psicología. Sí, hay varios estudios o artículos que muestran que la mayor incorporación de mujeres en los directorios o de diversidad siempre genera mayores réditos o genera, digamos, que las compañías puedan aumentar su valor. Eh, y su valor no solamente, bueno, en términos económicos importa harto, pero su valor reputacional, que finalmente es un intangible, ¿no? Pero que también termina siendo muy valioso. Em, yo creo que hay varios artículos que se refieren a eso. Si los buscas, los vas a encontrar. Creo que son un poquito más antiguos. No sé si se han hecho algunos últimamente, pero también tienen que ver con esto que yo les mencionaba, el sesgo de la corrupción, etcétera. Eh, yo hice mi tesis sobre eso, creo que ya está publicada, en mi tesis de máster, y creo que la puedo compartir si me la piden al correo también. Sí. Excelente. Y llega otra pregunta. Bueno, vimos también cómo estaba avanzando este tema en otros países, pero a nivel de Chile, ¿cómo estamos adoptando estas medidas? Si es que lo estamos haciendo de forma rápida o según tu opinión, igual nos estamos como quedando atrás. Sinceramente, no veo mucho de esto en las empresas, honestamente. Veo poco análisis de este tipo dentro de las compañías. Claro, las que se quieren acreditar conforme a la norma 3262 o las que realmente quieren hacer un cambio cultural. Pero si no, no veo nada de esto. No veo oficiales de cumplimiento con esta perspectiva, y no veo tampoco esto desde el directorio como una preocupación especial. Cuando me ha tocado capacitar, pero uno puede lograrlo, digamos, cuando me ha tocado capacitar directorios en esta materia, les cuesta, ¿ya? Miran para el lado, como que es un tema aburrido, qué sé yo. Entonces hay que llevar harto impacto, ¿no? Eh, Mujeres, por ejemplo, con el torso descubierto en las marchas. Eso les genera un poquito de impacto y te preguntan, ¿por qué van así? Yo les pregunto, ¿y por qué tú vas a la playa así? Entonces se genera una discusión bien interesante acerca de por qué, por ejemplo, las mujeres protestan de esa manera. Y eso ya implica efectivamente cuestiones a nivel sociológica, a nivel de heteronorma, ¿cierto? Etcétera. Sí, totalmente. Y en base a eso mismo, en este es un asunto que debiera abordarse desde el directorio o podría abordarse desde otras aristas y luego incluirlos a ellos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Igual que en la prevención del delito, ¿no? Zonas de top. Yo creo que este es un tema que tiene que preocupar en los directorios. Creo que ahí, eso sí, el rol del oficial de cumplimiento es llevarle estos temas a la mesa o en los comités de recursos humanos, llevar este tema a la mesa como parte de las preocupaciones que tiene que tener un directorio por el impacto reputacional que esto puede generar, que no es menor. Entonces, analizado desde el riesgo, desde el impacto reputacional que puede generar, debiera ser un riesgo estratégico a abordar. O sea, convencer en el fondo a los directores que esto es algo que hay que abordar. Entonces,
no va a salir, hoy día la preocupación de los directores está enfocada en la ley de delito económico, no quiero cometer delito, ¿no? Con mucha, digamos, confusión respecto a delitos de omisión, delitos de negligencia, voy a cometer delitos porque no hice algo, que no es así. Creo que más bien no les van a hacer a ellos el tema, salvo que sean directores que estén en el instituto, ¿cierto? O que tengan mucha formación en temas transversales o incluso extranjeras, sino que más bien creo que son temas donde está la oportunidad del oficial de cumplimiento o la persona de recursos humanos de llevarles ese tema como parte importante para que sean ellos los que decidan adoptar esa política. Sí, concuerdo totalmente contigo. Ahí Claudio también en el chat preguntó, buenos días, ¿hay experiencia relacionada con lo expuesto en el sector público? De todo lo que estamos mencionando en relación a los servicios públicos. Ujú. Bueno, la ley Karin incorpora también esto a los servicios públicos, tiene normas especiales, cambió el estatuto administrativo, es bien interesante porque lo sigue viendo desde la falta de probidad, lo que significa que ahí, quizás accidentalmente, ¿no? Pero se sigue viendo todo lo que tiene que ver con este tipo de brechas o las formas de acoso como hechos de corrupción. En corrupción en un sentido amplio, digamos, también incorporaría las distintas formas de acoso. Entonces, toda esta perspectiva sería ideal que se pudiera incorporar en el sistema público, pero dado que tienen una regulación presupuestaria por estatuto administrativo, quizás va a ser difícil. Sí creo que la Contraloría podría eventualmente hacer ciertas interpretaciones o uno podría pedirle a la Inspección del Trabajo que hiciera ciertas interpretaciones, sino ya directamente ir a los tribunales de justicia y reclamar discriminación, ¿no? Como se intentó hace poco con el recurso de protección respecto a la declaración que hacía la Contraloría respecto a los funcionarios a contrato. Yo creo que eso es para investigarlo y determinar cuál es la mejor opción para reclamar, pero creo que podría existir, o sea, siempre me pareció que la discriminación de que las personas sujetas al Código del Trabajo pudieran presentar tutela laboral y no lo pudieran hacer los funcionarios públicos era una discriminación abierta, o sea que no lo pudieron hacer. De a poco se empezó a aceptar, pero finalmente tuvo que existir una norma expresa. Entonces, en ese caso, yo creo que aquí necesitaríamos normas más expresas, quizás en el estatuto administrativo. Insisto, más allá de estas declaraciones de principios que escuchamos, la verdad es que una lata, pero escuchamos constantemente que la equidad de género, que la igualdad de género, que igualdad de oportunidades, pero que no se traducen en medidas específicas como las que estuve tratando de explicar durante esta presentación. Súper. Nicole pregunta, ¿cuál es el rol de los servicios públicos que ejercen facultades de supervisión en materia de sistemas de prevención de delitos, en materia de perspectiva de género? ¿Sería recomendable que esto se incorporara como una obligación? ¿Estaría preparado el sector privado para hoy? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que hay varios delitos que se puede, como les decía, que se pueden abordar con perspectiva de género. Entonces, creo que, por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención del Delito tendría un rol ahí bien interesante que cumplir. Lo mismo el Ministerio Público. Yo, la verdad es que he pedido información por transparencia y me han cerrado la puerta en la cara ya como 3 veces respecto a pedirles información sobre esto, sobre oficios que tengan internos, sobre instrucciones que estén dando y todas las veces me lo han negado porque es información sujeta, o sea, que podría afectar la seguridad nacional. Así que, ¿qué quieren que les diga? Pues ni siquiera tenemos transparencia a veces de parte de esos organismos en cómo están incorporando estas materias o qué es lo que están haciendo. Así que sería interesante preguntarles. Yo creo que en todo caso, si les preguntamos, nos vamos a llevar hartas decepciones. Sí, a lo mejor. ¿No? Llegó una pregunta por interno. ¿Cuál sería el primer paso con el que deberían irse, bueno, los asistentes de este webinar para revisar y aplicar dentro de sus organizaciones relacionado con perspectiva de género? O sea, ¿cuál sería esa primera observación o esa primera acción? Yo creo que del listado de temas que tocamos, sería importante hacer un diagnóstico de cómo está mi organización. Entonces, tomaría el listado, qué es lo que tenemos, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo en esa materia? Irme a recursos humanos, ¿cierto? Irme a compliance, irme al área de prevención de riesgos, para ver la matriz, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en relación a estas materias? Y hacer un diagnóstico que nos permita entender cuáles son las brechas y las omisiones que tenemos. Yo creo que sería fundamental partir por eso. Como en todo
en todo caso, ¿ah? Cualquier cosa que nosotros queramos analizar necesariamente requiere un diagnóstico para conocer el estatus actual de la compañía y puede que nos llevemos buenas sorpresas también. Sí, así es. Bueno, Nicole pregunta también si el webinar va a estar disponible para revisarlo. Efectivamente, este webinar queda grabado y disponible en nuestras plataformas para que todos lo puedan revisar en el caso de que no pudieran asistir. Si es que no hay más preguntas, me gustaría agradecerte a ti, Rebeca, por habernos acompañado, por darnos esas alternativas, esas prácticas de cómo trabajar este tema en las organizaciones. Desde ya, bueno, FGE siempre te agradece por tu disponibilidad como expositora y por obviamente compartir todos tus conocimientos con nosotros. Además, les aprovecho de mencionar a todos los asistentes que, aparte de los webinars, tenemos cursos disponibles durante todo el año que va a tratar temas específicos como ESG, protección de datos e investigaciones internas. Si necesitan mayor información, Carolina Sea, que es parte del equipo de FG, les va a dejar aquí en el chat su correo para que le puedan escribir y le puedan hacer todas las consultas. Y antes de finalizar, que todos ya se vayan a su jornada laboral, me gustaría que pudieran, solamente los que tengan disponible, el encender sus cámaras para que podamos tomar una foto acerca de lo que fue este webinar, de la cantidad también de asistentes que tuvimos. Se ve que hay un interés súper grande sobre estos temas y de mucha necesidad de conocimiento al respecto. Así que los que puedan encender sus cámaras para que ahí el equipo pueda ir tomando las fotos respectivas, les agradeceríamos mucho. Sonrían. Ahí me Yo avisan. quería decirle algo a Rebeca, te agradezco ¿Sí? mucho la exposición, como siempre, súper clara. Yo cada vez que puedo entro a tu charla y te quería decir que a mí este tema me ha costado un montón entender. No sé si es porque hay una brecha generacional, pero he escuchado tanto, he leído tanto y realmente me cuesta muchísimo asimilarlo. Y yo también asesoro a compañías en temas de compliance y incorporarlo, o sea, concretarlo es muy complejo. Así que los tips que diste realmente me han sido de utilidad. Muchas gracias. Pues, qué bueno. Escríbeme un correo y si quieres nos tomamos un café también. Podemos Ya, conversar del tema ya, pues largas horas estupendo. sobre Muchas eso. gracias. Feliz. Súper. Adiós. Dale. Chao, Súper. chao. Muchas Chao. gracias, Claudia. Que estés muy bien. Chao. Chao, chao. Bueno, y agradecer a todos ustedes por asistir a este webinar y nuevamente al auspiciador ENEX, quien siempre nos acompaña en este ciclo de formación y tendencias 2025. Solamente agradecerles su participación, su asistencia, sus consultas y que tengan una excelente jornada. Gracias. Buenos Gracias. días. Que estén Adiós, muy Rebeca, bien. muchas Chao, gracias. muchas Chao, gracias. 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 Chao, gracias. Muchas gracias.